Muchas gracias, Ricardo, gracias por la invitación y felicidades a la CIP. Creo que en un entorno difícil está logrando una CIP Connect muy exitosa. Muchas gracias a todos por su presencia, su atención. Le comentaba a Ricardo que yo creo que esta plática puede tener que ver más bien con una serie de proyectos que están surgiendo, especialmente en América Latina y seguramente en otros países del continente, donde se está reconociendo espacios o nichos u oportunidades para hacer proyectos estrictamente digitales, nativos digitales. Creo que también puede evocar los esfuerzos de este tipo de proyectos que nacen dentro de periódicos, nacen dentro de corporaciones mediáticas, pero con una cultura de startup que no tienen virtualmente dinero para invertir mucho, tienen un presupuesto cero y que puede decirles algo a este tipo de esfuerzos, este tipo de iniciativas. Como dice Ricardo, la silla rota tuvo distintas etapas. Yo trabajé durante más de 30 años en el periódico Universal, fui director del periódico durante 12 años, en 3 etapas diferentes. Y en 2013, después de participar en el lanzamiento del sitio de internet del Universal, me entusiasmó mucho un ámbito que era muy novedoso y también estaba muy encima una pesadilla que creo que tenía sentido abrir espacio para nuevas ideas que creo que todavía no están muy claras en el horizonte. A mí me dijeron que con esto pasaba de página, pero... Ok. Efectivamente, la historia que hay atrás de la silla rota es una historia para encontrar un modelo de negocio, un modelo que nos permita hacer el tipo de periodismo que nos entusiasmaba. Tiene muchos retos atrás, tiene varios errores. Emprendimos algunos proyectos que después tuvimos que cerrar. Creo que esa es la historia de este tipo de iniciativas que busca irse consolidando poco a poco. Formamos parte de este proyecto de periodistas que venimos a hacer periodismo político, pero que nos preocupaba mucho en particular depender de publicidad política y depender del capricho de gobiernos para fondear los proyectos. Entonces la visión fue siempre cómo lo hacemos para acercar publicidad no política, no gubernamental, y decidíamos hacer proyectos en paralelo que nos trajeran recursos de otra naturaleza, del sector privado o de algún tipo de actividad en este sentido. Y nuestra discusión siempre ha sido que cada vez que nos sentemos tenemos que estar hablando de que hay un proceso de innovación, aunque sea muy modesto, aunque sea muy pequeño, pero que se oriente fundamentalmente a 3 campos. ¿Cómo estamos mejorando nuestros contenidos? ¿Cómo estamos innovando algo en materia de tecnología? Tenemos que imaginar, hay una junta de estrategia que le llamamos un comité de estrategia cada mes, y tenemos que tener sincera, honestamente, sin decirnos mentiras, la posibilidad de decir, hemos mejorado esto en contenidos, hemos mejorado esto en tecnología, y estamos tratando de hacer algo con redes sociales, especialmente con otras redes sociales que no sea Facebook, que no sea Twitter, porque pensamos que esos caminos se han ido congestionando y se han ido cerrando para nuevos proyectos. Y en general, el mercado está yendo hacia otro lado. Tuvimos, como decía Ricardo, varios momentos de esta discusión. Primero, cada quien en sus puestos de periodo, en sus posiciones en distintas empresas. Acabamos asociándonos 2 compañeros para hacer los primeros pasos sin dejar nuestro empleo, pero 2008 era un año dificilísimo en todo el mundo. Lo suspendimos, retomamos propiamente en 2013 y ahí fue cuando decidí yo dejar mi posición en el Universal y emprender esto. En este momento tenemos 55 personas, 45 de ellas periodistas, 15 corresponsales en plazas que consideramos estratégicas del país. Es un proyecto apartidista, un proyecto que busca tener independencia de cualquier influencia.
Son números relativamente modestos que corresponden a la realidad de México. No es el portal más visitado en México, pero entre otros motivos es porque ha renunciado a casi todo tipo de información que sea particularmente viral. No está en nuestra apuesta está en tener sí impacto, pero también tener lealtad, tener influencia. Por ejemplo, es muy difícil que encuentren algo de las Kardashian ahí, y por supuesto no hay gatitos ni perritos. En fin, estamos como todos en redes sociales, pero cada vez le apostamos más a los newsletters o a las cuentas propias de WhatsApp o a los servicios informativos en Telegram para atraer, y nos está dando un resultado crecientemente positivo. Nosotros pensamos que tenemos que competir con los jugadores que hay en el mercado, y tenemos que hacerlo en este tipo de conversaciones, asegurándonos que cada nota que aparece en la silla rota puede tener solamente tres enfoques diferentes. Si un reportero, si un editor, si un redactor no es capaz de justificar que los contenidos se apegan a estos tres conceptos, es que estamos haciendo mal nuestro trabajo. O ganamos una noticia, o nos enteramos de un breaking news porque alguien nos alerta, porque una estación de radio que monitoreamos muy celosamente los medios electrónicos reporta que en ese momento hubo un accidente, o hubo una tragedia, o que acaba de fallecer una persona, o nos enteramos nosotros mismos, o podemos adelantar algo, o tenemos un breaking news, o hay un asunto que le podemos encontrar un enfoque diferente, explicarle a la gente, darle el servicio, llamamos nosotros las claves, ¿no? Las claves de este problema para entender esta situación, hacia dónde va el tema. O es un reportaje de investigación, es un asunto exclusivo. Si no está fuera, o debería estar fuera de la silla rota. Buscamos un modelo que nos permita competir, siempre y cuando seamos capaces de tener rentabilidad, de tener equilibrio financiero. Si no, es una quimera. No tenemos viabilidad si no hay equilibrio financiero, no tenemos independencia, no tenemos proyectos si no hay equilibrio financiero. Y, por supuesto, esto nos da credibilidad. Invertimos fundamentalmente en capital humano, en nuevas contrataciones, en capacitación, en desarrollo de destrezas, y buscamos, sí, penetración, es decir, tráfico, que la gente nos lea, que cada vez los números de usuarios de páginas vistas y todos los demás crezcan. Pero también buscamos que la gente genere lealtad con el proyecto, que se identifique con el proyecto, que compre el concepto, e influencia, que la gente hable de la silla rota, que los medios tradicionales recojan los materiales de la silla rota, que los influenciadores, todo, digamos, el ecosistema de poder en México tenga pendiente todos los días ver en la silla rota. Tenemos actualmente dos proyectos que responden a la lógica de financiamiento del proyecto. Uno es la silla rota, que se dedica a política y se financia con anuncios. Hay una diversificación, nos apoyamos mucho en publicidad política, pero tenemos cerca de 35 clientes diferentes, desde administraciones estatales, alcaldías, empresas muy pequeñas, por supuesto publicidad del gobierno federal, pero mientras en otros medios pueden tener el 50% de sus ingresos radicado en la publicidad gubernamental a nivel federal, en el caso de la silla rota debemos ser máximo de 15%. El segundo proyecto tiene la lógica que estoy tratando de describir. Su médico es un proyecto que habla sobre temas de salud, tiene publicidad privada, busca trabajar con los hospitales, con laboratorios médicos, y no solamente con el concepto de anuncios, sino hacemos eventos, hacemos congresos, les ayudamos a hacer sus portales de internet de asociaciones médicas, hacemos consultoría, es un área propia, independiente, con sus propios integrantes, pero saben que tienen la responsabilidad de fondear un proyecto que busca tener una lógica de independencia fundamentalmente. Hemos imaginado incubar, darle cobijo adentro de estos proyectos a lo que pensamos van a ser los siguientes portales independientes. En la silla rota tenemos un espacio de información muy ligera, especialmente espectáculos, farándula, etcétera, pero también tecnología, otro tipo de temas.
Es un área que se llama Yo Soy Tú y que va a migrar en las próximas semanas a ser un portal propio, una cosa de deportes. Y en el tema de su médico, si ustedes lo ven, va a haber un capítulo sobre mascotas, sobre salud para mascotas. Y eso nos ha ido permitiendo sondear el mercado y vamos eventualmente a sacar un proyecto, un portal independiente de mascotas y otro de gastronomía. Sí. Could you roll? En términos generales, la mayor parte de los materiales de la CIAROT, insisto, tienen esa lógica. Típicamente busca encabezarse con reportajes de investigación propio, con entrevistas, con investigaciones o con enfoques diferentes de las noticias del día. Hay una sección que les quiero platicar en unos minutos más, que nos entusiasma mucho, que se llama Así veo México. De todos nuestros países que tienen tanta migración, Así veo México lo que busca es atender, como en otros ámbitos, a las élites, comunicarnos con las élites, pero Así veo México es una red en este momento de casi 60 muchachos que estudian en el extranjero, en universidades de distinto nivel, la mayor parte de ellas de mucho prestigio. Hay una persona que todo el tiempo está pensando en esa red de muchachos que escriben en ese espacio y se conectan con empresarios, con funcionarios públicos, con gente de ONGs, etcétera, y es muy común que los empiecen a buscar mientras están estudiando desde México, lo cual creo que también es interesante. En el pasado proceso electoral pensamos que necesitábamos hacer, perdón, ¿cómo regreso aquí? Encuestas. Esto es muy caro, tiene mucho riesgo, pero uno de los signos del proyecto es la posibilidad de hacer alianzas. Hacemos alianzas de muchas naturalezas, desde con medios tradicionales hasta con nuevos medios. Hay un proyecto en México que se llama Cultura Colectiva, de información ligera, un proyecto muy bien hecho. Y nos pusimos de acuerdo para invertir y pagar encuestas presidenciales. Hicimos a lo largo del proceso 2 encuestas, que como ustedes saben, esta encuesta en casa, etcétera. Ahí viene 52% la proyección de resultados, acabó siendo 53.2%. Nos equivocamos por 1.2%. Fue la encuesta más certera de la inscripción en el mercado en México. Y lo pagamos en esa lógica, con un despacho que le teníamos mucho respeto, incipiente, y lo convencimos que le convenía presumir, digamos, sus capacidades. Esto lo hicimos nosotros, por nosotros mismos, en el caso de la Ciudad de México. También muy alta la calificación de esta señora Sheinbaum en el mismo grupo político de López Obrador. Esto es Así veo México, y tiene un pequeño video. Could you roll it? Como digo, todos son muchachos que viven en el extranjero, están en universidades europeas, norteamericanas, y en distintas disciplinas. Hay quienes estudian medicina, ingeniería, ciencias, humanidades, pero tienen voces muy interesantes porque con la luz de su disciplina analizan lo que está pasando en México. ¿Qué harían ellos? ¿O cómo se ve desde el extranjero? ¿Cuáles son los ojos del extranjero sobre lo que pasa en México? Could you roll it? Yeah, yes. Outside. Es un esfuerzo importante, buena parte de... No, que ya tenían un familiar desaparecido, para yo aprender qué era lo que estaban haciendo ellos, para yo buscar, para yo saber qué era lo que yo tenía que hacer para encontrarlo, ¿no? Digamos que hay más o menos unos 4.500 edificios, no departamentos, construidos fuera de normas. Ciertos intereses de ciertos grupos inmobiliarios, no de todo. De atribuciones o facultades como funcionario público que haya tenido, haya hecho esas gestiones o haya logrado algo. Ellos mismos se conocen dónde están las lagunas de la ley, todo, y por eso son asesores de esto y asesores del otro. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Esta elección cierra con 130 políticos asesinados y... ambición
de su desmedida. Norma Hernández Vanegas. It's a disgrace, and I think they ought to apologize to start with. Lo cierto es que las ciencias sociales no son exactas. Es una miradita al área de video que forma parte muy central de la estrategia de la silla en distintos tipos de productos. Temas de datos, procesamiento de datos, en alianza otra vez con universidades, con casas de estudio, con ONGs. Este tipo de reportajes que toma también meses, como en otras casas de comunicación. Es el que fue el alcalde o el gobernador de la Ciudad de México, que acabó siendo un desastre después de llegar al poder con mucha popularidad. Resultó algo explosivo porque en el contexto del terremoto del año pasado se detectó que había muchas casas, muchos edificios que se habían caído virtualmente nuevas y se encontró la constante de que los constructores, los desarrolladores de esa vivienda formaban parte de una serie de empresas inmobiliarias, todas ellas conectadas con el señor Miguel Ángel Mancera, que alguna vez fue abogado de empresas inmobiliarias. Muchas de estas empresas, sus ejecutivos trabajaban en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México. Este tipo de reportajes que habla de la tragedia, de la inseguridad, de las tumbas clandestinas. En gran parte del país hay este tipo de campos. Y es un ejercicio, En febrero, peritos de la Fiscalía de Veracruz localizaron unas fosas clandestinas en un rancho supuestamente propiedad del crimen organizado. Familiares de los desaparecidos de Veracruz acusan que la Fiscalía ha abandonado por completo el caso. Este es un trabajo de la unidad de investigación, parte de la unidad de investigación de La Silla Rota. Sí, esto es un canal de televisión, una cadena de televisión abierta con la cual hemos construido un canal de confianza, los alertamos de información de este tipo, compartimos este tipo de investigaciones con ellas sin ningún costo, pero tenemos un rendimiento en credibilidad, en influencia, en peso en el debate público del país. Este es otro reportaje de investigación a partir de acceso a documentos públicos. Y no quiere pasar. No. Could you roll it? En el caso del homicidio del candidato del PRD a diputado federal, Fernando Purón, se reveló que uno de los presuntos asesinos fue escolta de dos expresidentes de México. Pero por favor, Sandra Romandía, directora de La Silla Rota, danos los detalles. Gracias de antemano, Sandra. Buenas noches. Este es el mismo tipo de ejercicio. Could you roll it? Es un espacio que hay para La Silla Rota. La Silla Rota, en esta mesa para todos. Roberto Rock. Es un programa, una participación semanal que tiene con el contenido. Me ha entusiasmado mucho el ejercicio que se ha venido compartiendo entre nosotros. Creo que este tipo de proyectos, como La Silla Rota, en la dimensión que tienen, necesitan observar un compromiso también en materia de datos que se refleje en la cotidianidad, en la toma de decisiones y en el conocimiento. Esto es fundamental, que todos los integrantes del equipo conozcan las fuentes de esta información y tomen decisiones en función de esa información. Nosotros tenemos una herramienta que nos permite cargar a todos los reporteros, a todos los redactores, a todo aquel que haga contenidos y decirle todos los días si quiere, pero con balances semanales donde en una reunión toda la redacción está pendiente de que alguien presenta este concentrado de datos, donde nos dice en varias categorías cómo le fue a las informaciones, tanto en tiempo de atención, en exposición, en engagement, todo lo que ustedes conocen. Es una herramienta que tiene
una especie de matriz donde dice ahí CPI, perdón. Que dice CPI es una especie de promedio, no tanto como un promedio, pero es un indicador único que registra todas las demás variables y le da una calificación a este redactor de acuerdo con la suma, el promedio o una mezcla de todos los demás indicadores. El redactor sabe que una nota que esté por debajo de 500 CPIs es una nota que no funcionó, que no nos trajo nada bueno en ninguna de las variables que más nos interesaban. Y vamos revisando los distintos criterios y le podemos decir al redactor qué es lo que está pasando. Le damos un promedio semanal, un promedio de qué ha pasado con él las últimas 2 semanas y qué pasó con él los últimos 2 meses. Cada lunes entregamos un premio equivalente a $100 al redactor o al reportero que mejor performance tenga de acuerdo con esos indicadores. No tiene que ver necesariamente con alcanzar los números más altos, por ejemplo, de lecturas. Se saca un promedio por redactor, por elemento de la redacción, de tal suerte que si mi promedio es de 50,000 y el promedio de Ricardo es de 20,000, ¿no? A mí me van a dar el premio si paso de mi promedio, si me voy de 50,000 a 60,000. Pero si me quedan 45,000, que son muy buenos, y Ricardo pasa de 20,000 a 25,000, el premio es para Ricardo, no es para mí, ¿no? Y lo aplaudimos. Le damos su dinero en cash y le aplaudo de toda la redacción a ese compañero. Por eso están estos indicadores. Los verdes son aquellos donde está por encima de su promedio, pero no va a ser la persona que tenga los números más altos, sino los que está encima de sus propias cifras, quien se lleve ese premio semanal. De toda suerte, hacemos un montón de números. Tenemos una persona que nos procesa sus datos, un data manager le llaman, hay unos que llaman data scientific, ¿no? Científico de datos. Esto es una tabla donde buscamos tener un crecimiento mes con mes del 10%. Lo veníamos consiguiendo antes de que los chicos de Facebook decidieran que su negocio es solamente para ellos mismos, que se le estaba yendo la gente, entonces tenían que cerrar las puertas hacia migrar a otros sitios, ¿no? Y luego desarrollaron un discurso que esto lo hacían para la credibilidad y para los vecinos y para la familia y para los perritos. Están en su derecho. Pero bueno, para nosotros es un objetivo. A veces hay meses que lo conseguimos, hay meses que no lo conseguimos, y lo comparamos con el año anterior. Y nos va dando, en términos generales, diversas buenas noticias. Pero una vez al mes, toda la redacción observa este tipo de gráficos y sabe dónde estamos parados. Igual que pasa con los canales que tenemos de tráfico, tanto los buscadores como las redes sociales, ahí ven el pie o la rebanada azul claro, son las redes sociales, ven cómo se va reduciendo. Esto es marzo. Entre marzo y junio pasamos de 31% de las redes sociales a 18% de las redes sociales como canal de tráfico en el caso de la silla rota. Hay una revisión, nos permite la herramienta de Comscore, también de hora por hora, qué pasa con los contenidos, mientras más oscura es la barra, tiene más peso el tráfico, tiene más intensidad el tráfico. Y lo revisamos a lo largo de las 24 horas, tomamos decisiones. La silla rota tiene una operación las 24 horas, hay un redactor que empieza a las 11 de la noche y acaba a las 6 de la mañana, auxiliado por un becario, pero sigue produciendo contenido, sigue tomando decisiones, y el primer coordinador de edición llega a las 6 de la mañana y ahí empieza también a tomar determinaciones. Es muy importante el turno de la madrugada. Para nosotros representa aproximadamente el 15% del tráfico total, lo que ocurre entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. En algún evento de la CIP, donde estaba el señor de Washington Post, ¿cómo se llama, Ricardo? Sí, no, el de Internet. Sí. Él alertaba sobre la madrugada y a nosotros nos ha ido muy bien con esa decisión. Les damos a los compañeros hora por hora qué pasa, ahí
Cuando bajamos del 15% en la madrugada, hay alguna conversación de qué estamos haciendo mal. Igual, ¿qué pasa con las redes? Tratamos de abarcar el mayor número de redes posibles, algunos de manera estable, como las muy evidentes, y otras vamos experimentando qué pasa si metemos 4 o 5 contenidos durante una semana, si reacciona, qué tipo de contenidos vamos experimentando. Obviamente en muchos casos son cifras muy pequeñitas. Could you roll it? Este es el proyecto de salud que para nosotros nos entusiasma mucho, nos apasiona el tema también de salud. Pensamos que es algo que le sirve a la gente, que ayuda a que la gente resuelva muchos problemas. Tenemos mucho tráfico en ese portal, hacemos ventas cruzadas de publicidad, hemos logrado acuerdos comerciales con empresas privadas que difícilmente hubieran estado en la silla rota de no ser por la ayuda del proyecto de salud, que se divide en 2 vertientes, una información muy ligera y una información muy especializada, sobre diabetes, sobre cardiopatía, sobre cáncer, por ejemplo. Y tenemos clientes importantes, especialmente laboratorios, Roche, por ejemplo, que es un super laboratorio global, para los cuales les organizamos eventos y congresos, seminarios, charlas con legisladores, cosas grandes o en corto. Su médico entonces nos da muchos motivos de satisfacción, pero también nos da ingresos frescos ajenos a control gubernamental. Estamos imaginando un lanzamiento de portales complementarios. Imaginamos estos en el próximo año, año y medio. Establecimos en la silla un equipo cuya única misión es estar actualizando, estar haciendo breaking news, estar monitoreando agencias, noticieros de radio, televisión, etcétera, y alimentar un feed dentro de la silla con noticias. Nos ha entusiasmado esta circunstancia e imaginamos eventualmente una app de breaking news, pero para nosotros el sueño sería hacer algo que tuviera suficiente tecnología, como Quartz. No sé si ustedes están seguramente familiarizados con ellos, donde te va preguntando si quieres más, si no quieres más. Hay algunas cosas espléndidas ahora que le preguntas sobre qué hay del campeonato de fútbol y te da las noticias. Obviamente debe ser complejo tecnológicamente, pero por allá imaginamos el tema. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes, cualquier duda. ¿Preguntas? Yo te tengo una, Roberto, sobre las encuestas políticas. ¿Qué metodología usaron? No sé si usan por redes sociales, las encuestas tradicionales. ¿Nos puedes hablar un poquito? Porque haber acertado con un punto de porcentual de diferencia es algo formidable. Cuéntanos un poquito más de la metodología y de la mecánica. Fíjate que es no solamente la metodología tradicional, sino que es cada vez más rígida. Esta empresa que se llama Encol, que es una filial de una empresa muy acreditada en México, que se llama Verumen, hace, de acuerdo al librito, digamos, es decir, va a la casa de la persona, hace una muestra, determina qué es el domicilio del señor, tiene encuestadores que traen una tablet, ¿no? La encuesta se responde por la tablet. Antes de levantar la encuesta, el señor de la tablet tiene que activar el video de la tablet para evitar que estén respondiendo cuestionarios a mano en la cafetería de la esquina, ¿no? Hay un monitoreo que ya permite mucho la tecnología. Entonces lo hacemos de manera muy estricta, ¿no? O se hizo en este caso de manera muy estricta. Fue realmente una circunstancia muy singular por el proceso de elección presidencial. Debo decirte que en ese momento, yo me imagino que en muchos países hubo una guerra de encuestas brutal. El gobierno filtraba encuestas donde su candidato iba en segundo lugar, ya casi alcanzando a López Obrador. López Obrador ganó 53%, el candidato oficial ganó algo así como el 13%, casi lo alcanza.
Y había también muchas encuestas que desde mi punto de vista, Fabricio, yo sé que tú has investigado, experimentado cosas en encuestas en redes sociales. Yo todo lo que entiendo de encuesta me dice que las encuestas en redes sociales no son encuestas. Pueden ser otra cosa, pueden ser un sondeo, puede ser una investigación. Me puede servir para que me digan qué opinan, si les gustó el Mundial, si no les gustó el Mundial. Pero si les pregunto por quién van a votar, primero no puedo estratificar, no puedo hacer una muestra, y finalmente el universo no son más que mis usuarios de redes sociales, aunque tenga 50 millones. Y eso no es una encuesta. Estadísticamente esas personas no va a reflejar el principio básico de la encuesta, que es que estadísticamente todo el mundo tenga la misma probabilidad de ser entrevistado. Y en México hubo muchas casas que utilizaron medios de comunicación, incluso digitales, que hacían encuestas por sus bases de Facebook o su base de no sé qué, y había casi según el patrón salían los resultados. Yo recuerdo un caso en particular de un portal que durante 2 meses sacó ganando al candidato oficial y después dijo, aquí no va a haber negocio, ¿no? Entonces empezó ganando López Obrador un mes después. Llegó un momento que era, y también periódicos, pero yo entendía porque había funcionarios públicos que le hablaban al periódico y decían, oye, tengo una encuesta, yo soy anunciante tuyo, necesito que la publiques o tengo no sé cuánto dinero para que la publiques. Fue una pesadilla y en ese entorno, haber sacado nosotros como un jugador modesto, ¿no?, una encuesta de esta naturaleza con una alianza de este tema, fue muy importante. El principal programa radiofónico en México, que encabeza también el que hace este noticiero, Ciro Gómez Leiva, ¿no?, convocó a varios especialistas en temas de encuestas y los puso a discutir cuál había sido la encuesta más certera. Yo ya tenía tantos números ya en la cabeza que cuando escuché en el programa que había sido la encuesta de la Silla Rota, yo dije, bueno, no sé cuánto nos costó, pero por supuesto se pagó en ese momento el anuncio de estos especialistas en este programa. Pero bueno, mucha suerte. Roberto, sí. Te felicito por la obra y gracias por la presentación. Tengo 2 preguntas. En varias ocasiones, entre ayer y hoy, hemos visto distintas formas, la tuya quizás más detallada sobre compensación a los periodistas según la efectividad o la lectura de lo que escriben o lo que producen según la plataforma. La pregunta mía es, en tiempos anteriores, muchas veces eran directores o subdirectores que asignaban trabajos. En estos casos, ¿son los periodistas mismos que sugieren sobre qué van a escribir, cuáles son los temas que van a escribir o se les son asignados? Lo pregunto en función de que es algo que ustedes premian para alentar mejor trabajo. La segunda pregunta es que cuando le dan los $100 a Ricardo Trotti por un buen trabajo, si él lo comparte con sus amigos o se queda con todo el dinero. Bueno, primero, es un premio tanto para los redactores que están procesando información en la mesa de edición y que pueden decidir en cierta medida el tema que van a discutir, o sea, se enteran de algo, investigan y escriben una nota con un tono o con un enfoque que ellos piensan que va a funcionar y que se apega, digamos, a los criterios establecidos editoriales. O los reporteros que están en la calle y que tienen una relación con su coordinador, que es coordinadora. La absoluta mayoría de los integrantes de la Silla Rota tienen menos de 30 años. Habemos unos muchísimo más allá. Y yo creo que debe haber entre los 50 y tantas personas, 2 o 3 que tengan más de 35 años. Todos los demás tienen menos de 35 años. Y una de ellas es la coordinadora de información, que le dice al reportero, tú proponme de tu sector qué información quieres traer. Y si no tienes alguna buena idea, yo te propongo algo. Pero tú tienes la oportunidad de decir, oye, está pasando esto, yo quiero escribir sobre los hijos de López Obrador, que es un enigma en el país, ¿no? Son 3 hijos
que tienen una enorme influencia en López Obrador, que tuvieron mucho poder durante la campaña y que nadie sabe qué va a pasar con ellos. Entonces, cuando uno se pregunta por López Obrador y sabe que hay un hombre de 30 años que se llama, que todo el mundo lo conoce como Andy, Andrés Chico, ¿no? Por supuesto, si el reportero dice, yo tengo una historia sobre Andy López, y pues por supuesto, adelante, ¿no? O cualquier tema que proponga el reportero y que esté de acuerdo a la coordinadora. Entonces ellos en ese momento no pueden decir, oye, es que mi nota fatal porque la coordinadora me dijo que fuera a hacer una crónica sobre una carrera de perritos, ¿no? No, la primera responsabilidad de decidir su nota es del reportero. Genera un consenso con la coordinadora y se va por allá. Pero es una competencia, nosotros pensamos, leal, ¿no? Y el premio se entrega. No sé si estoy respondiendo, Alejandro. Okay. Gracias. Hay una pregunta de este lado, por favor. Hola, Roberto. Hola. Yo quisiera preguntarte, cuando menos en la primera etapa de la silla rota, ¿cómo lidiaron o cómo sobrevivieron, si me permites la expresión, al asunto de que las marcas y el asunto de la publicidad no se lleva bien con los temas políticos? Ya, la política. Los anunciantes, dices tú. Exacto. Así yo entendía las marcas como las marcas de un proyecto, porque creo que de los chances de estos proyectos es que la gente ya no es leal a las marcas. Entonces alguien decía, es que esta información salió en Reforma o en el New York Times. Y la gente ahora es bastante poco leal, digamos, ¿no? Fiel a las marcas. No, pero ciertamente especialmente la publicidad privada se ahuyenta mucho, yo diría que cada vez menos, pero se ahuyenta mucho con la publicidad política. Nosotros tenemos, por ejemplo, publicidad programática y tenemos una persona que ahora sé que se le llama traffickers, que lidia con las agencias mayoristas de publicidad y le ofrecemos información de nuestro tráfico lo más segmentada que podemos y generamos a través de la estrategia en general una percepción de seriedad e independencia. Y no hemos tenido más que buenas noticias del otro lado porque consultan a la agencia y dicen, oye, pues lo vamos a hacer ahorita nada más publicidad programática, pero es en la silla rota y te ofrecen estos espacios. Tenemos el acuerdo de no poner esa publicidad en la portada del portal, digamos, en el home, ¿no? Porque no lo necesitamos en este momento y como sabes es muy chiquito. Pero la respuesta es que estas marcas automotrices, tú entras a la silla rota y todos estos interstitials, todo eso, te los vas a encontrar en las notas de la silla adentro, ¿no? Pero conviven y nadie se ha mostrado muy espantado. Aparte en México estamos en una especie de convulsión muy rara que nadie sabe en qué va a acabar. Pero coincido contigo que hay mucha preocupación. Había otra pregunta por acá. Gracias. Roberto, una pregunta. Tú mencionaste que la diferenciación que quieren obtener con la silla rota es básicamente para influir y apuntar a las élites. ¿Cómo lo hacen y qué tipo de influencia? Mira, yo creo que cada quien tiene que escoger el nicho al que se quiere dirigir. Puede ser muy presuntuoso el tema de que quieres conversar con las élites, pero tiene que ver con el modelo económico, con el modelo de negocio. Necesitamos esa percepción de notas duras, de notas creíbles, de periodismo independiente, para entrar a un mercado de publicidad privado y público también, ¿no? Que no tendríamos si solamente hiciéramos otro tipo de contenido, aunque nos pueda atraer mucho tráfico. Yo creo que las élites están muy dominadas por los medios tradicionales, las élites políticas, empresariales, académicas, etcétera, que desconfían de los medios digitales porque piensan que son ligeros o que no son rigurosos, etcétera, ¿no? Nosotros pensamos que este modelo nos permite entrar en contacto con esas élites. Queremos imaginar que es un nicho donde podemos desplazar 1 centímetro o 1 milímetro a los medios tradicionales y darles otro tipo de contenidos que, dicho sea de paso también, por toda la problemática que están teniendo los medios tradicionales, todos estamos sufriendo, pero algunos, especialmente los que son de capital intensivo, están sufriendo más, se han ido retrayendo ese tipo de periodismo, están debilitando sus redacciones, están generando menos independencia, están haciendo lo que todo el mundo sabemos, tratando de sobrevivir.
Pero sí, intentamos hablar con las élites. Bueno. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias.